Y lo que vamos a ver hoy se lo debemos a esta democracia que supimos conseguir. Qué suerte que trabaja Bernardo, pobre. Después de tantos años estar prohibido por el proceso, ¿no? La democracia en Argentina está consolidada luego de transcurrir ininterrumpidamente por años. Ah, con qué democracia, ¿no? Sí. Ahora no. ¿Perdón? Con la palabra recuperada, el humor político en televisión se transformó en un termómetro del estado de ánimo de nuestra sociedad. ¿Qué nos pasa a los argentinos? Estamos locos. Un espejo en donde reflejarnos. Pero es más alto que yo este espejo. Porque está inclinado. Y tiene ojos azules. Porque es nacional, mi amor. Ah, el espejo es nacional. Viene el medio azulado ahora, viene. Sufragar, a votar sin rencor y elegir el mejor. Para hacer esta vez al país levantar, deberá gobernar, trabajar y cuidar. Se llegó, se pudo al fin votar. Esta vez. A principios de los años 80, Tato Bores era el dueño de las noches de los domingos. El cómico estaba al aire desde fines de la década de los 50. En sus programas, la política funcionaba como la materia prima de su humor. Me asomé a la cancha y lo vi a mi gran amigo, el José Boina Blanca, que me abrazó y me dijo: Tato, esto es un lleno. No han podido sabotearnos con el paro del transporte. Se han movilizado todos los radicales y se alejó saltando y brincando y cantando con una barra que coreaba: ¡qué papelón, qué papelón! Vamos a ganar con los votos de Perón. En estos momentos se dan a conocer más datos sobre los totales parciales generales de todo el país, según datos oficiales entregados a la hora 0 de hoy. Si los domingos a la noche eran de Tato, los lunes la audiencia estaba con el humorista uruguayo Carlos Perciavale. Raulín, mi vida. Raulito, ¿cómo estás, amoroso? Pero qué gusto irte. Pero qué placer. Ah, ¿me estás viendo? Me está viendo todo el mundo, amigo. Sí, está todo el mundo prendido en Canal 11 como loco, ¿eh? Pero ¿cómo te sentís vos como presidente después de estos primeros 10 meses? Ah, te parecen 10 años. ¿Y estás contento? Hasta chocho, que inconsciente, no me digas. Su show unipersonal tenía un monólogo de apertura en el que mantenía un diálogo telefónico apócrifo con algún personaje destacado de las noticias de la semana. Tengo que decir que me parecieron un poema los comunicados sobre el Beagle que estás mandando, ¿eh? El primero me conmovió. Ya cuando dijiste que las islitas eran una porquería, rocosas, sin riqueza, sin petróleo, con un viento huracanado y que vivían 10 personas, ya me di cuenta que acababas de encajar a los chilenos. El centenario conflicto del Beagle entre la República de Chile y la República Argentina se centró en la disputa por la soberanía de islas e islotes alrededor del canal de Beagle. En 1978, el gobierno militar argentino rechazó la resolución de la Corte Arbitral asignada para dirimir el conflicto, dejando a ambos países al borde de una guerra. Gran convocatoria nacional a usar el poder de decisión del pueblo para la resolución de la firma de un acuerdo definitivo de tratados de límites con Chile en la zona sur. La propuesta prevé la creación de una comisión binacional para intensificar. En noviembre de 1984, el flamante gobierno democrático llamó a una consulta popular para dirimir el conflicto.
Después de haber llorado tanto, sufrido más y pedido a gritos una democracia participativa. Lo que en dictadura se intentaba resolver por las armas, en democracia se resolvía mediante la participación democrática. Debemos llevar nuestra adhesión por el sí o por el no, respondiendo a lo que nuestra conciencia nos dicte. Senador, ¿ha terminado usted con la pregunta? No, viene la pregunta ahora. Previo al plebiscito, se realizó un debate televisivo entre el canciller Dante Caputo y el senador del PJ, Ramón Saadí. La gran diferencia es que el laudo tiene dos consecuencias, las islas y el principio bioceánico. Las islas efectivamente quedan para Chile, pero la cuestión bioceánica queda salvaguardada por la Argentina y esto se traduce en una amplísima zona. Eso es otra cosa, señor canciller. No tiene nada que ver con mi pregunta. Pero, senador Saadí, ¿por qué no esperamos que termine el... Es fundamental esta pregunta. Senador, estoy respondiéndole con toda... No responde nada. Se va por la nube de Úbeda. No me contesta concretamente lo que le pregunto. Yo suelo navegar por las nubes cuando voy en avión, pero acá estoy bien sobre la tierra. Mario Zapac, un cómico que venía de la picaresca, en 1984 se consagró con su programa de TV Las 1001 de Zapac. Todos sabemos que dentro de pocos días se llevará a cabo un plebiscito, aunque son pocos los que saben lo que quiere decir plebiscito. Fue su parodia del debate televisivo sobre el conflicto del Beagle lo que lo llevó a la absoluta popularidad con picos de más de 40 puntos de rating. Se reconocen como chilenas las islas en disputa con un mar Finalmente, territorial de... ganó el sí, la propuesta presentada por el oficialismo. El acuerdo alcanzado hace posible la integración... Sin embargo, el ímpetu desatado por la reciente recuperación de la democracia pronto encontraría sus limitaciones. Malestar general. Problemas intestinales. Dolor de cabeza. Laxante obediencia bebida. La solución a la fuerza. Vamos a tratar de explicarles a ustedes a través de la palabra de algún oficial. ¿Se han rendido, señor? No pasa nada la respuesta. Vamos a acercarnos. Buenas tardes. Queremos saber si se han rendido, por favor. Somos de Canal 13. Buenas tardes. Primero, con los levantamientos armados y luego con la profunda crisis económica. Vamos a otro tema para definir la política tarifaria del próximo mes. Se vive una situación de convulsión social inédita. Extensas colas se están formando. El gobierno de Alfonsín fue perdiendo terreno en la opinión pública. En ATC se emitía La Noticia Rebelde, un programa que se dedicaba a pasar revista con ironía de las noticias más relevantes del día. Vamos a nuestra selección de noticias simpáticas aparecidas en el día de hoy en los matutinos. Primera noticia aparece en Clarín, su título dice: entrarán en circulación billetes de 500 australes desde el lunes próximo y aquí están. Aquí pueden verlos. Tocarlo es otro precio. Es otro precio. Sí, 500 australes, casualmente. Cuesta eso, mire usted. Bueno, o más. Pero en ese contexto de crisis, quien brillaba en la pantalla de Canal 11 era Alberto Olmedo. Nos están invadiendo. ¿Invadiendo quién? ¿Las langostas? ¿Turistas extranjeros? ¿Quién nos invade? Turistas extranjeros, pero fuertemente armados. El Ejército de Salvación solamente puede invadirnos. Siempre es una isla de bananera, cara en centavos. ¿Qué van a invadir? Olmedo improvisaba conjugando política con espectáculo. ¿La Bahía de los Bananos? Sí. ¿Mi coto de casa? ¿Tu coto qué casa? ¿La Bahía de los Bananos qué casa? ¡Ay, las gromes con las corras! ¿Cómo? Me habrán arruinado el burín que tengo. Argentinos.
Graves circunstancias me llevan a tomar contacto esta noche con ustedes. En 1989, en medio de una crisis hiperinflacionaria, Alfonsín adelantó la entrega del poder. ¡Uy, Pedro! Hablando de Roma, el turco se asoma. La Argentina, como toda nación, tenía instituciones. Pero ¿quién las gobernaba? ¿Quién fue el último de sus presidentes? Tal vez esta persona. Vamos a hacer una verdadera revolución productiva y además una revolución industrial. O esta otra. La economía debe funcionar con tanta libertad como sea posible y con la menor regulación que sea necesaria. El mismo día en que Carlos Menem asumió la presidencia, dejó atrás sus promesas de campaña. Fanfarria, buen día. Su primer gesto diplomático iba a contramano del nacionalismo industrialista promovido durante la campaña electoral. And lastly, I'm very grateful for Argentina's leadership and support for the world's common purpose in the Persian Gulf. Así, en 1990, con el objetivo de consolidar un acercamiento a las políticas liberales promovidas por los Estados Unidos, la Argentina se involucraba en una guerra ajena. En este momento observamos los buques que parten rumbo al Golfo Pérsico. Tranquilo, soy el teniente Kirby de la Armada de los Estados Unidos. Entonces, ¿podemos bajar las manos? Hands down. Tranquilos, es el sargento Donaldson. Peor es nada. El ciclo que conducía Jorge Ginsburg parodiaba en dosis simétricas a los artistas y a los políticos. Doctor Domingo Felipe Cavallo. Si así no lo hiciera... Al acercamiento diplomático le siguieron las medidas económicas de neto corte neoliberal. Otro tema crucial en el que no cederemos ni un ápice... En 1991, Domingo Cavallo puso en marcha la convertibilidad cambiaria entre el peso y el dólar. Uno es pura matemática, el otro puro descontrol. Así es la pareja que guía el destino de nuestra nación. Los celos hicieron lo suyo y la pareja se brotó. Disputan del plan la tenencia, vaya a saber quién lo parió. ¿Quién lo parió? Bendito plan, ¿quién lo parió? Un plan que no solo dolarizaba la economía, sino que además reconfiguraba la matriz productiva local. Vamos a ir creando riquezas. Vamos a ir abriendo nuevas fuentes de trabajo. Mientras se privatizaban el petróleo, los trenes, los teléfonos y los aviones, la televisión, que había corrido la misma suerte, miraba hacia otro lado. Con las ganas y la locura de siempre y con más alegría que nunca, Ritmo de la Noche, con nuevos bloopers de la televisión norteamericana. $2.000 al mejor blooper argentino. Ritmo de la Noche, por el campeonato, el número 1 del mundo. Lejos de los monólogos políticos que habían marcado la década anterior, en los 90, el humor entre amigos fue testigo pasivo del desguace del aparato productivo. Este domingo a las 9 de la noche. Cuando escuche disparates, apagada tras pagada, aunque quiera, no la puede apagar. A la tele, a la tele. Sin embargo, en el mismo canal de televisión, otro programa ironizaba con una mirada crítica sobre la política del gobierno de Carlos Menem. Lo peor que le pudo pasar a la televisión.
que ya doné todos mis órganos. ¿Todo? Bueno, la Ferrari no. Doné el resto de mis órganos. Y me gustaría que los demás funcionarios hagan lo mismo que yo. Yo ya doné a los jubilados. Yo doné los teléfonos, los aviones y ahora vamos a donar los trenes. Muy bien. He llenado mi tiempo vacío en aventura y rally. Y ahora necesito urgentemente que esto siga así. Y aún haciendo el amor he pensado en la perpetuación. A pesar de mi entorno salvaje y la Constitución. En 1994, a pesar de haber desmantelado la estructura productiva del país, Carlos Menem consiguió reformar la Constitución. Así puedo aumentar los impuestos. Para comprarme un tapado de piel ahí. Y en 1995 fue reelegido presidente de los argentinos. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, amigos? ¡Qué noche esta, Empezamos la jura ministerial con todo el saber, con toda la onda. Y fue en Los Bordes donde comenzó a surgir una nueva forma de hacer humor. Hemos nacionalizado para la República Argentina el karate, uno de los anhelos que las Fuerzas Armadas... ¡Yupi! ¡Cha, cha, cha! ¡Qué programa jodón! ¡Yupi! ¿Cómo me divierto acá? Este domingo, no deje de ver. La colla del domingo. Concursos, risas, canciones y... Fabuloso premio. Jurá, desempeñarte con lealtad y con, bueno... ¡Abreviemos, papito! ¡Cubro! No tiren, por favor, no tiren. Llámense todos, pero no me maten. Yo sé que ustedes se hicieron delincuentes por la gran desigualdad social en que vivimos en este país. ¡Dale, abrí, que soy yo, tu amiga, che! Es como un karma constante e indolente que deja a esta Argentina bien parada como a de un viejo, que a veces se para, pero no siempre. Por avisarme, es usted muy amable. Me echaron. Sí, y me dijeron que con el nuevo sistema yo tengo que indemnizar a la fábrica por todos los años que ella me pagó a mí. Mejor para esto, Garombol doble. Es un enunciado que aparece en muchos libros de la época, la revolución productiva. Revolución productiva. ¿En qué consistió? Aún no lo sabemos. Si a usted lo exprimen como una naranja y siente que el horno no está para bollos, no deje que le batan cualquiera para quedarse en el molde. En el 99, vote a Forfait, el plato fuerte. ¿Cómo viene el Boca de Urno? Antes que Radio Mitre, CQC. Radio Mitre después. 50% para el doctor de la Rúa. Más del 50% para el doctor de la Rúa, lo dijo cae quien caiga antes que Radio Mitre, primicia exclusiva. Ahí está viniendo, doctor, se tropieza Fernando de la Rúa, Chacho Álvarez, la fórmula. No puedo creer. En 1999 triunfó en las elecciones presidenciales Fernando de la Rúa, el candidato de la Alianza. ¡Señor Chacho! ¡La última vez! ¡Que hacen la vez! La Alianza era una coalición política entre la Unión Cívica Radical y el Frepaso, que había logrado ganarle en las urnas al candidato oficialista. Oíd, mortales, el grito sagrado. Heredero de la noticia rebelde, Caiga quien caiga, nació como un ciclo periodístico semanal ¡Despertate! ¡Despierte al gobernador! que utilizaba el humor para deslegitimar a la clase política. Lo que le preparamos de CQC para darle una mano, una listita con los principales problemas. El gobierno de la Rúa
cumplió con su promesa de campaña. No tocar la ley de convertibilidad. Compatriotas, culmina un día difícil. Pero la ecuación, un peso igual a un dólar, estaba en crisis terminal. Miren, peine sin 14 dientes, 0,20 centavos. Cuando se pelean las cosas marchan. Si no los peleas, te garchan. En ese clima de inestabilidad, Canal 7 programaba una vez por semana Todo por 2 pesos. Seguimos con humor, con todo el humor que nos caracteriza acá en Todo por 2 pesos. Hoy, día de cobro, Marcelo. Seguro, Mario, y bueno, acabo de cobrar finalmente. Me dijeron que un 14% de descuento es para aporte para los pelados y un 44% lo vamos a cobrar el mes que viene, pero en bonos burgos. Me dijeron que ahora debo 50 mangos. Ah, bueno, pero nosotros vamos a seguir haciendo televisión. Exactamente, Marcelo. La crisis económica provoca nervios y desequilibrios emocionales. La gente está psicológicamente perturbada. Argentina ingresó al siglo XXI con su economía devastada y con la clase política desprestigiada. Y se abrió un periodo de transición que vio pasar 5 presidentes en pocos días. Dependerá de nosotros, de nuestra capacidad, de nuestra inteligencia, pero de nuestro patriotismo, poder salir adelante. Muchas gracias. Estamos los dos horribles. Así no nos podemos gustar. Sí, ya sé. Yo también quiero estar linda para vos. Pero la depiladora se me rompió y los repuestos son caros. Y a mí se me están cayendo los pelos por los nervios. Me voy a quedar pelado y no me vas a querer más. Separémonos. Pero ustedes están en pedo. En la Argentina, con ganas, podemos seguir cuidando nuestra belleza. Y si no, miren ahí. Una máquina depiladora, totalmente fabricada en el país. Sí, es automática. Solo tengo que poner la pierna acá. Y ahora enciendo la máquina acá. Y la misma agujeradera de siempre pasa. Un rastrillo giratorio de 6 kilos que depila en forma perfecta. ¿Querés que te diga una cosa? Los argentinos podemos seguir viéndonos bellos y atractivos. Y eso es una buena noticia. Después de 5 presidentes elegidos por el Parlamento, en 2003 la ciudadanía volvió a las urnas. ¿Fernando? ¿Fernando es usted? De la televisión de Marcelo Tinelli. Sí. ¿Me podría llevar hasta el despacho del presidente? Es muy difícil llegar al despacho. Es más fácil salir que llegar. Permiso, quiero ver cómo está todo acá. No, alejate, por favor. No, pero vení acá. Aparte lo estamos interrumpiendo, está justo con la ministra de Economía. ¿Cuánta guita debemos? Más o menos. Cada vez menos. Cada vez menos. A la mañana le pusiste bomboneo, se fue por... Vení, ahí tenés la mesa del soborno. La mesa del soborno. Bueno, que lo diga el presidente, estamos hasta las bolas. Un beso grande, que sigan los éxitos. Saludos, Yo sé muy bien dónde la salida y todo. Allá a la izquierda. Por acá. Sé dónde es la salida, sé. No, vieja, no. Le pido 1000 disculpas. Otra vez. No la puedas contratar a Inés, te lo voy a agradecer porque me está rompiendo las pelotas. Bueno, ahí está las cámaras de Showmatch. Llega el fin de año, Marcelo. Saludo a todos. Fuerza, trabajo y mucha vocación y mucha entrega para hacer un país distinto. Señor presidente, muchísimas gracias. Es un honor, A medida que avanzaba el siglo XXI, la caricatura de la clase política encerrada en estudios de televisión comenzó a convivir con la palabra de los propios protagonistas. Y ahora lo que nos faltaba. Llegó Cristina. El archivo en clave de humor. La televisión se miraba a sí misma. Hola, buenas noches. Bienvenidos a Televisión Registrada, el primer y único noticiero sobre la televisión argentina. Una semana lleva casi de presidenta ya Cristina Kirchner. Estuvimos en la función de la presidenta. Recuerdo los argumentos de muchos opositores y de los medios de comunicación, que no son lo mismo, pero que a veces se parecen bastante.
No creo que Argentina esté preparado tan fácilmente de un día para otro para ser conducido por una mujer. Por primera vez es una mujer la que está arriba de todo. No es una presidenta normal, porque ha sido nominada por su marido. Constitucionalmente es presidente. Es la persona que ejerce el cargo de presidente y la respeto mucho. Y te van a decir machista. Espero que corrija la Constitución. En realidad, en momentos de crisis como los que vivimos, ¿qué se necesita? Experiencia. Ella nunca ha gobernado, ella no conoce absolutamente nada de administración. Algunos la califican como una gran estadista. Porque son alcahuetes que siempre rodean a la política. En este momento, Cristina. Un año antes de la asunción de Cristina Kirchner, comenzó a emitirse un ciclo que se volvería de culto. Ella es proletaria, su amor me fascina. Ella es muy burguesa, aunque no es gorila. Elegir el socialismo o el capitalismo, yo ya no tengo dudas en poner justicialismo. Tercera posición, lo que quiere Perón. Pedro Saborido y Diego Capusotto crearon Peter Capusotto y sus videos. El rock fue la herramienta elegida para parodiar a los estereotipos sociales. Sos mi pool de siembra, silos, acopios de emoción. Soja Estéreo. Pata de cacas, no se van cacas, no se van los cacas. Acá no nos metemos con política, mi amor. Gorila apoyador de la OPU y de la Corp. El humor, que se había reído de los políticos y de la televisión, ahora nos interpelaba a nosotros. Si nos cuesta tanto convivir, ¿por qué no nos separamos del todo? Basta de sumar. Mejor dividir, porque dividir es gobernar. Un alambrado para mi país. Separados, no hay conflicto. Ustedes, ¿por qué no se dedican a hacer algo como la gente? Algo para la humanidad, médicos, enfermeros, en vez de hacer esa mierda de televisión. Con esto, todo el mundo se lava las manos a la Constitución, Mario. El humor político televisivo dejó marcas a lo largo de nuestra historia democrática. Yo gano 170 australes. ¡Cállate la boca! ¡No, no! El humor critica. ¿Dónde tenemos la memoria los argentinos? Visibiliza. No, ahí no sea grosero. Entretiene. Mejor para esto. Anestesia. Gana un gol doble. Legitima o desvanece políticas de Estado. Tolón de las... Es un termómetro social. Es un hecho político. Iba a decir que esto era distinto a un programa político, pero... no. No.